Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial. Muchas gracias, queridos amigos, por sus amables tweets. Nos comunicamos por redes sociales y durante toda la semana. Hoy, Luisa Picarreta, La Divina Voluntad, estoy conversando con el doctor Salvador Tomasini y con Alejandra López Escalante. Doctor Tomasini, le dejé una pregunta sembrada. ¿Cómo nos resuelve la expresión de nuestro Señor en Getsemaní, hablando con el Padre, hágase tu voluntad y no la mía? Desde la perspectiva, claro, de las revelaciones a Luisa Picarreta. Bueno, es una pregunta muy interesante porque vamos a tomar el contexto. ¿Qué está viviendo Jesús en el huerto? La vida de todos nosotros. O sea, Jesús toma nuestra vida, toma nuestros pecados y es lo que está reparando. Él está continuamente reparando y dándole al Padre lo que nosotros no le dimos. En el huerto es el sufrimiento en donde se juntan todas nuestras vidas, nuestros pecados en Él, y lo que más le duele y lo que más lo atormenta es que el hombre se ha salido de su voluntad. ¿Sí? Entonces, Jesús toma a toda la humanidad en Él y le ruega al Padre que ya no se haga nuestra voluntad. Jesús está hablando a nombre de todos nosotros. Jesús está hablando a nombre de toda la humanidad y le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta voluntad. ¿Sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pase de mí este cáliz y no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, no es una petición de que no pase Él por lo que tiene que pasar, que es como se ha entendido, como una petición de misericordia, ¿sí? No, sino es una petición a nombre de toda la familia humana para rogarle al Padre que ya no se haga la voluntad humana en nosotros. Y entonces este es el cáliz, este es el sufrimiento, una humanidad que insiste en hacer su propia voluntad y no la divina. Así es. Oiga, esto que nos acaba de decir es maravilloso, doctor Tomasini. Esto es sensacional. Nunca lo había visto así. Ale, ¿qué me resuelves? ¿Estamos nosotros tres aquí haciendo la divina voluntad o estamos nosotros tres aquí haciendo lo que se nos da la gana? O sea, ¿cómo se resuelve esto? En todas las acciones humanas, de aquel que quiere seguir en la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa en los escritos que hay que tomar en cuenta que todo lo que nos suceda es voluntad divina. Todo.
todo lo que nos suceda. Si Jesús nos llamó a estar aquí, ahora, en este momento, con todas estas personas, y que todas las personas que nos están viendo ahora estén conectadas y estén escuchando este mensaje, todo es voluntad divina. Pero ¿cómo poder saberlo? O sea, también, si los invito, vámonos a cenar, o sea, y estamos ahí cenando los tres, ¿es voluntad de Dios o es voluntad nuestra? O sea, ¿puedo intervenir? ¿Sí? por favor. O sea, no se trata de cumplir la voluntad de Dios. Se trata de vivir con la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que Dios quiere, lo quiere el hombre, y lo que quiere el hombre, lo quiere Dios. Lo que hace Dios, lo hace el hombre, y lo que hace el hombre, lo hace Dios. El estar aquí es algo casual. Es voluntad de usted invitarnos. Es voluntad nuestra el decir voy. Sí, pero ahora el punto es vivirlo en la voluntad divina. Darle vida a la divina voluntad en esto que estamos viviendo. Y si lo que hacemos es algo indigno, indebido, ¿también es voluntad de Dios? No podemos decir que Dios nos manda eso, pero la voluntad de Dios se manifiesta en 4 formas. La primera forma es una forma permisiva. Dios permite todo. Dios Aunque permite, no quiera todo, lo permite todo. claro, si no, no podríamos pecar. Permite la acción del demonio. Claro. Entonces, la acción indigna entraría como voluntad permisiva de Dios. Ahí Dios no concurre, pero de todas maneras es voluntad permisiva. ¿Sí? Ya, perfecto. De una vez las otras 3, rápido. Bueno, la siguiente es una permisiva. voluntad querida. Ajá. Cuando Dios quiere algo de alguien, por ejemplo, que Dios hubiera querido que usted fuera sacerdote, y le tiene preparada todo un paquete de gracias, de dones para esa misión, pero la decisión se la deja a la persona. Y entonces la persona decide decir sí y Dios le entrega todo aquello, o la persona dice no, y entonces eso no lo entrega, pero no hay culpa. Simplemente fue una decisión de la persona. El mejor pianista del mundo, que cuando llega al cielo, pues era un bolero, ¿no? Pero era el mejor pianista. O al revés, para que sea más fácil, ¿no? Luego, la tercera es la voluntad ordenada. Ahí cuando Dios da una orden, y si no se cumple, ya lleva una pena, ya hay una culpa. Son los mandamientos. Y la cuarta forma, que es esta, es la voluntad obrante en una criatura. Cuando la voluntad divina entra con permiso de la criatura y toma posesión de todos los actos de la voluntad humana, y la voluntad humana lleva a cabo su acto y la voluntad divina pone todo lo suyo en ese acto. ¡Cuánto miedo nos da a todos el hablar de posesiones satánicas! Pero es siempre tan interesante, yo lo he visto en este programa, pero cuánto temor, ¿no? Que el demonio entre en alguien. Lo que usted acaba de escuchar, pero es divino. ¿Qué le parece? Que Dios entra en una persona y entonces esa persona está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué ha ocurrido con la causa de beatificación de Luisa? Tal vez ya quisiéramos que fuera beata, ¿no? Para tener más confianza en ella, pero ¿cómo va ese asunto? Mire. Tras la muerte de Luisa Picarreta en 1947, sus escritos quedaron en resguardo de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe hasta 1995, cuando entregó varios volúmenes a la arquidiócesis de Trani, en Italia, donde ella vivió y murió, y donde se lleva su proceso de beatificación en fase diocesana. Luisa Picarreta vivió una vida de oración y sufrimiento con fama de santidad, reconocida y probada por sus contemporáneos. Con documentación suficiente sobre su vida, el arzobispo de Trani, con autorización de la Santa Sede, inició su causa de beatificación en 1994. La investigación ha confirmado sin duda alguna sus virtudes y, como cualquier argumento en contra constituiría una grave injusticia, se le ha concedido el título de sierva de Dios.
El 29 de octubre del 2005, el arzobispo Picierri declaró completo el proceso diocesano de la causa de beatificación y la presentó a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos. Los escritos de Luisa Picarreta contienen material difícil y de naturaleza innovadora. En ellos se habla sobre temas de los que solo aparecen breves referencias en la Biblia y en la tradición de la Iglesia, en particular a la voluntad divina y a una gracia especial que se le habría entregado a ella y que sería otorgada a todos los que habiten en el reino de la voluntad divina. Los textos se hallan en estos momentos bajo estudio para determinar si son acordes al magisterio de la Iglesia, pues podrían contener algunos problemas teológicos cercanos a la herejía del monotelismo, condenada por el Tercer Concilio de Constantinopla, además de una aparente sugerencia de que la doctrina de la voluntad divina obliga a la Iglesia, lo que contradice el criterio de que las revelaciones privadas no deben añadir elementos nuevos a la revelación. Actualmente la sierva de Dios, Luisa Picarreta, puede recibir devoción y veneración privadas y fuera de actos de culto hasta que su veneración pueda ser pública, toda vez que haya sido beatificada. Ya lo será, ya lo será. Oiga, pues una mujer que mantuvo esa experiencia con el Señor tantos años de su vida, el tiempo se nos ha venido encima. Necesito que ustedes nos digan qué sucede en una persona que conoce esto y que comienza a hacer en su vida la voluntad de Dios. A vivirla, tú nos decías, Ale. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que la pregunta es muy sencilla de contestar. Lo que le sucede a la persona es convertirse en un semejante a Jesús. O sea, prácticamente ser otro Jesús, con Jesús. Ale, Eso es... ¿Ya no insultas? No. ¿Ya no odias? No, ¿Quitas todos los rencores? ¿Todo esto lo has superado, lo has sanado en tu vida? sí. Cuando alguien furioso se te pone enfrente y te ves, ¿tú cómo le respondes? Lo que pasa es que Jesús nos enseña que hay que ver a Jesús en el prójimo. Y si yo veo a alguien que me está ofendiendo, tengo que ver a Jesús en él, Ay, a un pero Jesús eso, sufriente. Pero en algunas personas es casi imposible. Es difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Entonces, cuando uno empieza a vivir así, eso es en el humano. ¿Y en Dios? Por eso, lo importante es lo que le pasa a Dios cuando el hombre vive en la divina voluntad. No tanto lo que le pasa al hombre, Ajá. sino lo que le pasa a Dios. ¿Qué le pasa? Lo que le pasa a Dios es que por primera vez tiene la correspondencia al amor divino de Él. Es la primera vez que tiene un hijo, realmente un hijo, con el cual puede entablar esa relación de amor y el cumplimiento de su decreto divino de tener su reino en la criatura. ¿Cómo termina el último libro de la Biblia, el Apocalipsis? Ven, Señor Jesús. Uh-huh. Eso lo podemos pronunciar si queremos realmente que la voluntad del Señor se haga en nosotros. Vamos a otro tema, que quede la pregunta nuevamente. ¿Qué nos dice el Evangelio en este domingo? La palabra de Dios para hoy.
Eso nos dice el Señor hoy. Tengo todavía un minuto, por gracia de Dios, con el doctor Tomasini y con Alejandra, así que lo que puedo hacer es pedirles una brevísima conclusión a cada uno de ellos. Ale. Bueno, lo que Jesús quiere es que conozcamos su divina voluntad, que obremos con Él y que lo hagamos feliz. Es la mayor felicidad que le podemos dar a Dios, a la divinidad, vivir su divina voluntad. Vámonos. Sí. Doctor Tomasini. Bueno, yo simplemente diría que conviene leer un poco la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, donde Él nos dice que ya somos hijos de Dios. Aquello que había manifestado en el prólogo, que Jesús nos iba a dar el poder de llegar a ser hijos de Dios, aquí nos dice, ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer no lo conocemos. Sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, sabremos lo que debemos ser porque lo veremos tal cual es. O sea, tal cual es, con una voluntad humana, con una voluntad divina, con una vida humana y una vida divina. Eso es lo que el hombre debe ser. Muchas gracias, doctor Tomasini. Antes de que se nos vayan, les he de preguntar, si usted quiere conocer más de la divina voluntad y de Luisa Picarreta, hay un canal en YouTube en donde usted encontrará, ¿cuántos programas sale? Ya cerca de 300. ¿Cuántos? 300. 300 programas sobre este tema. ¿Cuál es la dirección en YouTube? ¿Cómo encontrarlo? Es en www.tercerfiat.com. Ah, bueno, este no es YouTube, este es un sitio en internet. Pero lo encuentro en YouTube. www.tercerfiat.com. Sí, esa es una página. Ajá. Y en YouTube es exactamente igual el canal Tercer Fiat. Tercer Fiat. Sea el sitio en internet www.tercerfiat.com, sea en YouTube, búsquelo como Tercer Fiat y encontrará 300 programas sobre el tema. Gracias, Ale. Gracias, Roberto. Gracias, doctor Tomasini. Gracias. Bueno. Busquemos hacer, y lo que me queda hoy es, busquemos vivir en la divina voluntad. Feliz semana, oiga, gracias por haber estado con nosotros. Dios le guarde, gracias.